Hola queridos amigos, les habla Adolfo Castañeda, director de Educación de Vida Humana Internacional, para darle la bienvenida al curso de capacitación provida de Vida Humana Internacional 2022-2023 y continuamos con el módulo 3, anticoncepción versus métodos naturales de reconocimiento de la fertilidad. Estamos ahora en la lección 3, anticonceptivos de barrera y enfermedades de transmisión sexual. ¿Qué hacen y cuáles son los anticonceptivos de barrera? Estos anticonceptivos impiden el paso de los espermatozoides al encuentro del óvulo y por lo tanto impiden la concepción. No son abortivos como los anticonceptivos hormonales que hemos tratado en las lecciones anteriores, ni tampoco tienen sus efectos nocivos para la salud femenina, pero no impiden completamente las enfermedades de transmisión sexual. De hecho, fallan muchas veces más de lo que la gente piensa. El más común de todos es el condón masculino hecho de látex. Los demás métodos de barrera no son eficaces y por lo tanto ni siquiera lo vamos a abordar. ¿Cuán eficaces son los condones en el mundo real? En el mundo real, los condones tienen una tasa del 15% de fracaso en impedir embarazos. Impedir embarazos. Ese fracaso, por lo tanto, es mayor en cuanto a impedir el VIH-Sida a través de los poros del látex y otras infecciones de transmisión sexual. En el caso del SIDA, porque el VIH es mucho más pequeño que el espermatozoide y puede penetrar por los pequeños poros que el material látex tiene, pero la mayor causa de fracaso no son los poros microscópicos que tienen el material látex de los condones, sino lo que llamamos fracasos catastróficos, que son las roturas, los resbalones, el que se retira mal y las temperaturas extremas en el almacenaje, ya sea en los camiones o en los edificios donde se almacenan antes de ser transportado a las farmacias o otros lugares de venta, donde debido a las temperaturas muy calientes o muy frías pueden dañar el material látex. ¿Cuán eficaces son los condones en impedir la transmisión del virus del papiloma humano, VPH, el herpes y la sífilis? Veamos. Los Centros para el Control de las Enfermedades del Gobierno de Estados Unidos, CDC por sus siglas en inglés, dice que las enfermedades de transmisión sexual perdón, han aumentado mucho durante los últimos años en Estados Unidos. Por ejemplo, la sífilis ha aumentado en un 71%. Las vacunas contra el VPH protegen solo de ciertas cepas. Hay que tener en cuenta que estas tres enfermedades de transmisión sexual se pueden transmitir de piel a piel en áreas que el condón no cubre. Esto es importante. ¿Cuán eficaces son los condones en la prevención de otras enfermedades de transmisión sexual? Perdón. En realidad no hay estadísticas de la tasa de fracaso de condones que sean verdaderamente fiables. Tenemos el caso de la clamidia. Hay 2.86 millones de nuevos casos al año en Estados Unidos. Esta enfermedad puede causar enfermedad inflamatoria de la pelvis, puede causar infertilidad, puede causar embarazos ectópicos fuera del útero, como ya sabemos son muy peligrosos. Hablando de la gonorrea, esta tiene 820,000 casos nuevos cada año en Estados Unidos. Puede también causar la enfermedad inflamatoria de la pelvis. Puede irse a la sangre con amenaza de muerte. La gonorrea y la clamidia son las causas principales de los casos de enfermedad inflamatoria de la pelvis. Tenemos también la tricomoniasis. Hay en estos momentos 3.7 millones de casos en Estados Unidos. ¿Cuán eficaz es el condón en la prevención del VIH-Sida? Primera parte. La FDA, la agencia que se ocupa del gobierno de Estados Unidos de la regulación de fármacos y alimentos, y los CDC, que ya hemos mencionado, juntas dicen
que la manera más segura es la abstinencia sexual y tener un solo compañero o compañera sexual, hablando en términos seculares, claro. El condón, dicen ellos, solo reduce el riesgo, no lo elimina. En 2016 hubo 36.7 millones de personas en el mundo que vivían con el VIH. Cerca de 1 millón de personas murieron. Tener otras enfermedades de transmisión sexual puede aumentar el riesgo de infección. El consumo de alcohol y drogas nubla la mente y la voluntad y por lo tanto dificultan seguir los 7 a 12 pasos que indican los CDC para el uso correcto del condón, supuestamente correcto. Continuamos con el tema de cuán eficaz es el condón en la prevención del VIH-Sida. En 2018, 37.832 personas tenían el VIH en Estados Unidos. En 2002 se reportó que en parejas heterosexuales el condón falló el 20% de las veces, o sea, la quinta parte. En 2016 esta tasa aumentó al 30%. En el caso de las relaciones anales, los estudios dan diferentes resultados, pero es lógico pensar que estas relaciones son más peligrosas. Hay que tener en cuenta también que la tasa de fracaso del condón aumenta, como ya hemos visto, con el correr del tiempo. ¿Qué punto de sentido común debemos tener en cuenta? Puede ser que la persona con quien tengas relaciones sexuales no sepa que está infectada con una enfermedad de transmisión sexual, pero es portadora y transmisora de esas enfermedades. Puede ser que la persona con quien tenga relaciones no te diga que ha tenido relaciones con otras personas que también podrían estar infectadas sin saberlo. Continuando con este tema de puntos de sentido común que hay que tener en cuenta. El tener relaciones sexuales con una persona que ha tenido relaciones sexuales con otras personas equivale a haber tenido relaciones sexuales con cada una de esas otras personas y con cada una de las otras personas con quienes ellas también han tenido relaciones sexuales. La probabilidad de que una de esas personas, de ese montón de personas, sea portadora y transmisora de una enfermedad de transmisión sexual podría ser muy elevada. Tú mismo puedes ser portador de una enfermedad de transmisión sexual sin saberlo y estar transmitiéndola. Además, si no recibes tratamiento a tiempo, eventualmente sufrirás las graves consecuencias de estas enfermedades. Bueno, queridos amigos, esto era lo que quería compartir con ustedes en esta lección, en este video acerca de los métodos anticonceptivos de barrera. Ahí tienen en pantalla nuestros datos de contacto si quieren comunicarse con nosotros para averiguar más acerca de este tema, de los demás temas que tenemos disponibles para ustedes, así como también los materiales educativos impresos en otras formas que tenemos en ventas y otros programas educativos que tenemos para ustedes, como los programas de radio, nuestro boletín electrónico, etc. Que Dios los bendiga y gracias por la atención prestada.